Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Estamos en esta ocasión aquí en Primero Soy con un invitado que recién conozco. Es un argentino viviendo en Utah y de repente nos topamos en un programa que estamos haciendo en común que se llama Speakerpreneur y yo les quiero presentar a todos a Pablo Medrano. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte por Hola aquí. Pepe, un gusto, de verdad. Sí, es como cuentas, nos conocimos hace poco en este programa que se llama Speakerpreneur, pero la verdad que generamos una conexión bastante linda, así que yo creo que es el inicio de una gran amistad en este momento. Sí, sin lugar a dudas. Muy bien. Bueno, pues platicarles un poco que en este programa lo que estamos buscando es aprender cada uno desde su especialidad a ser mejores oradores, a, a encontrar una manera de hacer un negocio que funcione, que nos permita llegar a más personas y cada uno de nosotros tenemos nuestros retos, ¿no? Somos como 300, somos la primera generación en Latinoamérica, La ¿verdad? primera generación, exactamente, sí, sí, Y sí. entonces, Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más me sedujo del tema es que entender que la comunicación es fundamental para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, justamente como tú cuentas, habemos vendedores, habemos empresarios, habemos, o sea, hay muchísimos rubros dentro del mismo curso y cada uno aplica lo que aprende en el Speakerpreneur en su propia área. Pero también es fundamental entender que lo que estamos aprendiendo en ese curso también se puede aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, para todo es importante saber comunicarse. Así claro. que yo creo que salí bastante enriquecido salí con más de lo que esperaba, la verdad. Así que bueno, y con buenas amistades también. ¿Y qué pasa? Obviamente tenemos que rodearnos de gente que tenga la misma vibra, la misma mentalidad que nosotros, las mismas ganas, el mismo empuje. Y eso es una linda comunidad. O sea, se armó una linda comunidad de gente de distintas partes del mundo, como vos que estás en México, yo que estoy aquí en Estados Unidos y un montón de gente por toda Latinoamérica también, que nos conectamos en una misma vibración, en un mismo enfoque. Entonces, rodearse de gente así también es algo súper enriquecedor, súper enriquecedor. O sea, aprendimos, hicimos networkings, o sea, la verdad que fue una muy buena experiencia. O sea, me quedo súper contento con este emprendimiento nuevo. Claro, y también de la mano de especialistas, ¿no? Como Pete Vargas, como Juan y como Susi Bereken, que pues que tienen un Excelentes. camino al cual hay que aprenderles y una misión interesante, que es lograr que cada uno de nosotros y la mayor cantidad ahora de latinos, ¿no? Que Pete ya tiene este programa en inglés desde hace ya varios años, tengamos escenarios, como ellos les llaman dónde treparnos. Pero bueno, eso es lo que nos trajo aquí, pero lo que nos trae ahora nuestro escenario, en este caso mi escenario, donde tú eres mi invitado y te Exacto, doy la sí, tal cual. bienvenida. Una de las cosas que aprendimos en el curso es eso, compartir plataformas. Así que acá estoy de invitado en tu escenario, en tu plataforma, exactamente. Bienvenido. Y entonces, ¿por qué? Gracias, gracias. ¿Qué? Y habrá más gente de la Así va a ser, comunidad claro. Speakerpreneur, claro. Entonces, empezando contigo, Sí, Pablo, yo lo que, y así se me ocurrió de repente empezar, traigo a Pablo a la mesa y así como declarándolo, ¿no? Digo, Pablo, eres vendedor, ¿no? así Entonces, es. quisiera así que desde ahí. Soy culpable, Exacto. Entonces es como, me declaro hola a culpable, sí. todos, soy Pablo y soy vendedor, ¿no? Sí, sí, pasa que existe un mal concepto, ¿no es cierto? O sea, al principio, cuando yo empecé en el área de las ventas, ¿no es cierto? Que fue hace ya más de 15 años atrás, yo empecé, te voy a contar un poco de mi historia. Lo voy a hacer rápido para no hacerlo aburrido, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la universidad estaba estudiando administración de empresas y yo necesitaba un trabajo. Entonces entré al área administrativa de una agencia de viajes. Y estando en la agencia de viajes yo me di cuenta que los agentes de viaje, porque no se les podía decir vendedores, es como una mala palabra y eso ahí voy en la historia. Y entonces los agentes de viaje, los vendedores, hacían muchísimo dinero, ¿sí? Y como todo joven ambicioso, me llamó mucho la atención. O sea, yo sabía que un administrador de empresas nunca, salvo que entre una gran empresa, iba a ganar lo que ganaban los vendedores. Claro. O sea, la venta es una profesión sumamente generosa en cuanto a lo económico, Ujú. pero está mal vista socialmente. ¿Por qué? Entonces, bueno,
cuando yo empecé en la agencia de viajes como administrativo y empecé a ver el dinero que hacían los vendedores, vamos a llamarle vendedores, no vamos a sacar el Sí, sí, estigma, sí, claro. los vendedores, eh, insistí, 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 siempre me gustó hablar mucho, siempre me encontré súper sociable y dije, yo puedo hacer eso, o sea, hablar así de esa forma y hacer ese dinero, yo lo puedo hacer. Insistí, insistí, insistí hasta que de a poquito me fueron insertando en el área de la venta. Pero sí, la verdad que es una profesión a la cual estoy sumamente agradecido y a veces la gente piensa que todo el mundo puede vender. Y sí, en realidad todos vendemos. Bueno, vendemos desde el momento en que nosotros vamos a una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Yo me vendo como el mejor empleado que puede llegar a tener esa empresa, me vendo con mis capacidades, me vendo con mis características para que ellos me contraten. Yo no sé, busco novia, busco una pareja, entonces yo voy y me vendo como el mejor prospecto para que esa persona acepte una cita, para que esa persona acepte salir conmigo. O sea, las ventas están en todos los aspectos, no solamente para hacer dinero, que es fundamental y es fantástico, pero las herramientas que aprendemos en las ventas, principalmente la comunicación, es fundamental en cualquier aspecto de la vida. Ujú. Fíjate que te escucho y me quedo Sí, y quiero traer a la mesa dos cosas importantes. Todos vendemos. exacto, Todos somos vendedores. Si yo te ponía cuando platicamos previo a esto, un ejemplo que me voy todavía más sencillo y mucho más atrás. O sea, yo soy un exacto. niño que lo que quiero es, estoy en la tarde jugando el rollo y veo, acompaño a papá a la tienda y se me ocurren, se me antoja una paleta, un dulce, unas papitas o lo que sea y hago la carita y la voz, y hola papi, te quiero mucho y el rollo, y uso mi charming, uso mis herramientas para Exacto, convencer a papá de que me compre las papas, ¿no? Y entonces ahí ya estoy usando una característica de vendedor. Y está bien, exacto, es una manera en la cual muestro algunas herramientas, algunos atributos de mi persona, de mi actitud, de mi forma de relacionarme para obtener algo. exactamente, sí, sí, tal cual. Y en eso se aplica en todos los aspectos. Si yo quiero, bueno, te mencioné recién lo de conseguir un trabajo, conseguir una pareja, hasta en cosas tan básicas y cotidianas como cuando recomiendo una película. Yo quiero que Claro, mis amigos vengan conmigo al cine a ver tal película que me encanta. Entonces, utilizo todas las herramientas para convencerlos que la película va a ser así, que vamos a pasar un buen momento. Entonces, empiezo a vender una película. O sea, que claro, empiezo a vender la experiencia de salir conmigo a un cine y disfrutar entre amigos una película. O sea, es algo totalmente. que se aplica para todo. Y el ejemplo que me comentaste recién es súper claro, que viene innato en nuestra esencia, en nuestra esencia, Claro, el poder vender. Es que realmente es de siempre. Yo a veces me río porque digo, es la primera profesión que existió en la Tierra. Y la gente empieza como, no, sí, es el primer trabajo que existió en la historia. Y la gente, de no, acuerdo. yo sé cuál es el primer trabajo. Ajá. Bueno, Y para eso también también se vende. vende. Para eso también se vende, Sí, se claro. ve. Sí. Entonces, es algo que es de toda la vida, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros tenemos ese concepto que el vendedor es molesto, el vendedor es pesado. Yo tenía en la cabeza y tenía eso mismo, o sea, yo no me aceptaba como vendedor al principio. No, díganme asesor, díganme agente de viajes, díganme consultor. Empecé en el área del turismo, pero después estuve en muchos otros rubros y siempre estaba como enemistado con con el nombre de vendedor, porque sé que la gente tiene un preconcepto que el vendedor es molesto, el vendedor es embustero, es mentiroso, engañador, el vendedor quiere el beneficio para él, vender el producto más caro y ay, él logra convencer. Entonces, va en contra de mis principios, es ese tipo de vendedor. Entonces, yo no me amigaba con ese nombre. Ujú, Pero cuando entendí que el vendedor realmente es una persona con vocación de servicio, es ujú, una persona que tiene un producto o tiene un servicio que le va a ayudar a otra persona y me ujú. pongo desde el lugar de ayudar y nos ayudamos mutuamente porque yo te doy mi servicio, mi producto y Ujú. tú me pagas por Claro, eso. claro. Entonces es una de las profesiones más honestas que existe y más naturales en el ser humano. Entonces, fue todo un tema, un proceso, como te digo, no me gustaba escuchar el nombre vendedor, pero cuando lo empecé a ver profesionalmente, que fue rapidito, ¿no? O sea,
cuando yo entendí que el vendedor era una verdadera profesión y muy generosa, como toda profesión, entendí que hay que estudiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Volviendo al ejemplo en esta historia de la agencia de viajes. Yo me acuerdo que mis primeras experiencias se sentaba una familia que quería ir de vacaciones y yo empezaba, bueno, ¿a dónde quieren ir? Sí, queremos ir a... Mucha gente se va a México, que tienen ustedes unas playas espectaculares y un clima fantástico y la atención de ustedes. Bueno, en síntesis, quiero ir para Cancún, para Playa del Carmen. Ok, ahí tenemos hoteles de 3 a 5 estrellas, tenemos esta línea de hotelera, tenemos esta línea hotelera, tenemos estas opciones de hoteles, tenemos estas excursiones, y taca, 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 taca. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, entendiendo lo que muchos pensamos, que el vendedor sabe hablar mucho y le gusta hablar mucho. Entonces, Claro, cuando una persona habla mucho, dice, no, este tiene pinta de vendedor, este tiene futuro como vendedor, porque tenemos el concepto de que el vendedor tiene que hablar mucho. Y en realidad, ese es el vendedor del siglo pasado. El vendedor de esta nueva generación, el vendedor profesional, sabe escuchar, sabe hacer preguntas. claro. Y en el caso ese, por ejemplo, cuando yo me daba cuenta que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y pasaba yo asesorando a esa familia una hora, y después no me terminaban comprando o no salían satisfechos con lo que yo le había ofrecido, me empecé a frustrar y empecé a preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y empecé a estudiar. Y entonces aprendí la importancia de preguntar y escuchar. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, si me siento una familia, me voy a ponerle un ejemplo para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Se siente una familia y me dice, bueno, queremos ir a México. Lo primero que hace un vendedor es preguntar. No empiezo a hablar. Entonces, mi primera pregunta era, ¿han viajado alguna vez a México? Sí. Perfecto. ¿Y en qué hotel se quedaron? Nos quedamos en tal hotel de tal cadena. ¿Y les gustó la experiencia? Sí. ¿Y qué mejorarían de esa experiencia? Bueno, no me gustó que la comida era así, asá, asá. Y toda esa información que yo voy preguntando, ya sé que han conocido México, que les gustó Playa del Carmen, Claro, que son pasajeros de 5 estrellas. Yo nunca le voy a ofrecer un hotel 3 estrellas, 4 estrellas, que lo más importante es la comida. Entonces, de los 5 estrellas voy a elegir los hoteles que tengan una comida más fresca, no sé. Entonces, en este ejemplo voy la importancia de preguntar. Y yo cuando cambió mi forma de vender, me di cuenta de lo mágico que es el conocimiento, lo mágico que es prepararse. Es una profesión, ¿sí? Distinto, a ver, vamos a poner el ejemplo de si yo voy al médico, ¿ok? Yo llego al médico y el médico va a empezar, mire, usted tiene que tomar esta pastilla de la fábrica tal, del laboratorio tal, y, y está hecho con tal material y con tal, 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 tú tienes que tomarse todas esas pastillas. Ya, ¿y por qué? O sea, lo primero que y yo hago lo cuando digo. voy al médico, el médico me pregunta, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Me hace un chequeo, me escucha aquí, me escucha allá, y hace un análisis para poder recién venderme, o sea, darme la receta de lo que yo necesito. Entonces, imagínense, es como cualquier profesión, o sea, hay que prepararse, hay que estudiarla, y vuelvo, repito, no solamente sirve para hacer dinero, sirve en cualquier aspecto de la vida. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, en el mundo hay dos tipos de personas, el que vende Y y el el que que compra. compra. Ajá, O ajá, sea, ¿de qué lado está uno? claro. ¿Del lado del que gasta dinero o del lado que hace dinero? ¿Sí? Entonces, yo estoy muy agradecido con esta profesión, pero la he tomado en serio. Por los últimos 15 años siempre he sido exitoso en cualquier rubro en el que estuve y siempre terminé enseñando, porque yo me formaba por fuera, aprendía. Entonces, cuando mis compañeros, el equipo veía, bueno, pero Pablo es nuevo y ¿cómo ha hecho? Porque yo leí tal cosa, porque estoy usando esta técnica de venta, porque estoy usando este cierre de venta. Entonces, cierre de venta. Hay muchos vendedores de piso, vendedores de, de salón, ¿no es cierto? Que no están preparados para vender, no están preparados para vender. Y Claro, muchas veces sí es responsabilidad del mismo vendedor, pero a veces es responsabilidad de los dueños del negocio, de no totalmente de preparar a nuestro acuerdo. personal. Sí, En esto mismo que yo te digo que el concepto de vendedor nosotros no lo queremos, es porque siempre lo asociamos con algo negativo. ¿Cuántas sí, veces no nos pasó de entrar a una tienda, por ejemplo? Ya me ha pasado a mí, ¿no es cierto? De ir y empezar a ver las camisas, qué bonita la camisa, qué bonito este saco, qué bonita esta chaqueta, hasta que me aparece el vendedor aquello. Hola, sí, ¿qué tal? Pues y yo, no, 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 no quiero que me hablen, no quiero, no, no, me molesta, me estorbo y a veces me termino yendo de lugares sin comprar
solamente por claro, la presencia del vendedor ahí, sí. ¿sí? No sé si si te ha pasado alguna vez. Sí, y ahorita que te escucho, me topo o me acuerdo de otra historia. No sé si has escuchado la historia de es un cuate que entra a trabajar en una tienda retail, a la que tú quieras, ¿no? A Ujú, Macy's, a la que tú quieras. Y es nuevo y les dice, oigan, pues, ustedes estás arrancando, entra al lugar y dice, mira, cuando uno entra, lo ponemos en departamentos complicados para que aprenda y el rollo. Y de repente empiezan a ver, bueno, está bien, yo aquí me quedo, te vas a quedar aquí en deportes. Madre santa, bueno, está bien, a ver qué pasa. Y de repente termina el día y es el mejor vendedor. ujú, Y termina en la semana y es el mejor vendedor. Y entonces llega a oídos del gerente de la tienda y quiere conocer, ¿no? A Pablo, al gran vendedor que acaba de llegar y que es nuevo. Y empieza a decir, Pablo, ¿cómo le hiciste? Me dice, nada, pues preguntando, ¿sí? ¿Y qué? Pero oye, veo que vendiste cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasó? Entonces dice, o sea, vendiste todo un equipo, vendiste ropa, vendiste una caña de pescar, vendiste una lancha. O sea, ¿qué hiciste? Pues nada, fíjate que a un cuate, a una persona que venía con su esposa, se veía que la venía acompañando y entonces estaba esperándola en el departamento de enfrente. Le dije, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo andas? Pues nada, acá trayendo a mi esposa que el fin de semana que entra se va a una boda de una prima fuera. Ah, ¿y qué vas a hacer el fin de semana, ese fin de semana? Pues no sé, no se te antoja pescar, ven, te enseño. Y una cosa lo fue llevando a vender otra y exacto. otra y otra y otra. Y entonces de repente es simplemente acercarte y escuchar y hacer Es que ese empatía. chico entendió todo, ese chico sabe vender. Ujú, Vuelvo y repito, el vendedor que habla mucho es el vendedor del siglo pasado, ¿no es cierto? claro, El que vendía libros, el que vendía, taca, 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 te hablaba, te hablaba, te hablaba. Ese vendedor ya está obsoleto en la cabeza de la gente. Y a lo que iba con esto, el ejemplo que estamos usando en la tienda, claro, todo el mundo ama comprar, nosotros amamos comprar, las mujeres más que nada, les encanta ir de shopping. El ser humano ama comprar, pero claro, odia que le vendan. O sea, ujú, detestamos que nos vendan, no nos gusta que nos vendan, entonces generamos ese rechazo. claro, ¿Dónde está lo inteligente del vendedor profesional? Es que venda sin aparentar o sin que se note, sin evidenciar que está vendiendo. claro, ¿Me explico? Está sí, asesorando, claro, está conversando claro. y al final de la conversación se da cuenta que él tiene un producto, un servicio que va a ayudar a esa persona. Ujú. Y de eso se trata ser profesional. Y yo sí Claro, puse eso en la cabeza, o sea, porque me pasa a mí, nosotros todos los humanos amamos comprar, pero detestamos que nos vendan. Yo no claro. puedo llegar a una casa, si es la cita en una casa, un evento, o los mismos vendedores que venden por teléfono. Hola, sí, soy Pablo Medrano, de la empresa, ta, 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 ta", ¡pum! Sí, Me cortan el ya, teléfono. bye. Ujú. Ya Oye, ese Pablo, vendedor desde está esta obsoleto. situación, conociendo un poco lo que tú haces, entiendo que ahora vendes, evidentemente, Sí, pero en esta nueva fase que entiendo que estás manejando, digo, ya desde antes, desde antes, pero aprovechando entiendo, desde finales del año pasado, ahora, lo sí, que gracias a quieres es, Speakerpreneur. Eso me ajá, abrió desde muchísimo la cabeza. Speakerpreneur, es, es enseñarle a otros a vender. Entonces, Exactamente. regálanos, por favor, regálanos tres o cuatro, o sea, poquitas claves que tú le sugerirías desde claves o actitudes que le sugerirías a cualquiera. Es más, ni siquiera soy el vendedor, ni me creo vendedor, pero estoy trabajando en una empresa, en lo que sea, y esto que estás diciendo, vender mis ideas, que sigan el proceso que estoy queriendo que otros hagan, o lo que sea. Me estoy imaginando a la chica de contabilidad que le toca hacer los reportes de venta y que tiene que hacer que los demás hagan algo, ¿no? Sus compañeros y le den sus reportes de, por ejemplo, de viajes y cómo vendo esa idea a los demás. Tres, Tal cual. cuatro claves o actitudes que le darías a cualquier persona, aunque no se crea vendedor, para salir adelante y lograr su objetivo. Exacto. Mira, lo primero y principal
que cuando uno tiene un contacto con una persona, lo que yo le recomiendo, lo primero y principal es generar empatía. Y tenés razón lo que me estás diciendo, o sea, sirve para vender o para cualquier aspecto de la vida. Las personas no compran un producto o un servicio, compran al vendedor, ¿sí? Me ha pasado muchas veces, de hecho en la última compañía donde yo trabajé hacíamos visita casa por casa y me dice la señora, ya han venido 7 personas de su empresa y ninguno ha convencido a mi marido. Nosotros nunca compramos ni vamos a comprar ahí. Entonces, lo primero que hice fue, dije, le tengo que caer bien al marido. Acá, la edición es marido. Entonces empezamos a conversar y eso hablaba y me mostraba, cuando descubrí cuál era su pasión, porque eso es importante, le encantaban las plantas. Yo no tengo ni idea de plantas ni es algo que me llama la atención. Pero en ese momento, genuinamente dije, Señor, muéstrame sus plantas, a ver. Y él salió y me mostró esta planta y esto hace esto y esto se riega así y esto se hace así. Y el Señor empatizó tanto conmigo que obviamente terminó haciendo un cierre de más de $2000, Bien, ¿sí? muy bien. Entonces, lo primero y principal es Empatía. empatizar, ¿sí? Algunas técnicas para empatizar. Por ejemplo, yo siempre digo, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, Mm, ¿sí? Yo no puedo llegar a ofrecer un producto o a tratar de convencer a alguien todo desalineado, todo con mal aspecto, mal cuidado. eh, Hay que dar una buena impresión, ¿sí? Segundo, hay algo fundamental en la comunicación para empatizar, que eso me parece algo increíble. Y si tienen ahí para anotar, me encantaría que lo anoten porque eso ha cambiado mis relaciones en lo laboral y en lo social terriblemente, que es que existen distintas personalidades, ¿no es cierto? Y a veces dicen, no, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo escucho mucha gente decir eso y se respeta y está bien, pero nos olvidamos que detrás de caerle bien a todo el mundo o de las relaciones es que funciona este mundo, ¿sí? claro. Entonces, mientras yo más gente tenga que le caiga bien, más oportunidades voy a tener. Entonces, por ejemplo, te voy a decir, y a mí me encanta tu personalidad, Pepe, porque se va muy parecida a la mía, Mm, que es así, hola, ¿cómo están? Y bla, 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 bla. Y si yo llego, y, hola, sí, ajá, sí. a mí me gusta vender y las ventas son, o sea, una persona enérgica como Manejo de tu Pepe. energía. Exacto, va a escuchar a Pablo en este caso hablar tan bajito, tan lento, que decir, no, ya, que se calle, no lo aguanto. Lo mismo pasa que si, por ejemplo, Pepe fueras, hola, sí, estamos aquí en un podcast que vamos a hablar, y llegue yo, hola Pepe, ¿cómo estás? Y vamos a hablar. Entonces, Pepe en un momento va a decir, ya que se calle, no lo aguanto, no lo soporto. Entonces, fundamental siempre tratar de equilibrar la energía, el tono de voz y la velocidad a la persona a la que yo le quiero vender. Claro. Para caer bien eso es fundamental. Sintonizar, simplemente sintonizar con quien estás, ¿no? Sintonizar, exacto. Ok. Ahora, ¿cómo puedo sintonizar si yo no escuché a la otra persona? Si yo llegué y empecé a hablar, 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 y yo soy y represento a tal empresa y tengo tantos años de experiencia y nunca sé cómo habla la otra persona. Entonces, vuelvo y repito, para empatizar también hay que Escuchar. preguntar, primero que nada. No sé si les ha pasado alguna vez, por ejemplo, yo voy a contar de una pareja anterior que yo tuve una vez, me lleva a su grupo de amigos y me siento ahí, ¿no es cierto? Y a mí me gusta hablar mucho, pero ese día yo estaba un poco más tranquilito. Y empezaban y hablaban y me contaban cosas y me contaban cosas y yo quería hablar y no me dejaban hablar. Y taca, 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 y hablaban y hablaban y hablaban y me contaban y me contaban y me contaban. Y yo me pasé más de una hora y media callado así, como cuando quería hablar no me dejaban porque eran muchos hablando todos a la vez y no pude hablar nada. Cuando terminó la reunión, me encantó Pablo, qué linda persona, me cae súper bien tu novio. Y yo como, si no hablé nada, o sea, si no dije nada. Aprendí ahí es que a la gente le encanta que lo escuchen. Ujú. A la gente ama que lo escuchen. Entonces, un buen tip también para empatizar es escuchar, callarse la boca, ¿sí? Una cosa fundamental para empatizar, lo que yo decía al principio, buscar empatizar de algo que le guste, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si veo que usa camisas de colores, decirle, ay, qué bonita su camisa, y tratar de llevar al tema a conversar de las camisas y ahí ir investigando a ver
qué son sus gustos. Si le gusta el fútbol, voy a hablar de fútbol. Si tiene una hijita de 3 años, yo tengo una sobrinita de 3 años, voy a empatizar por eso en común, ¿sí? Entonces, lo primero y fundamental es empatizar. Esa es la primer clave que yo te puedo dar, ¿sí? O sea, tratar de caerle lo mejor posible a la persona. Claro, Otro tip para empatizar siempre es tratar a la persona por su nombre, ¿sí? ándale. Yo Ajá. sé, y no me quiero llevar a estas comunidades en contra, pero venezolanos, colombianos, oye papi, hola mi amor, hola mi rico, hola mi dulce, mi príncipe, las vendedoras. Y yo, no, o sea, no, mi nombre es Pablo. Y no es porque sea Hazte antipático, el esfuerzo por reconocer, es como la etiqueta personal que tenemos cada uno de nosotros y que también implica está prestando atención, sabe exacto. quién es, Y no tan está solo eso, está conectando prestando con... atención. Pepe, la palabra que yo más escuché en mi vida fue Pablo. No hay ninguna otra palabra en mi vida que yo haya escuchado más que la palabra Pablo. Y así cada uno con su nombre. Entonces, en el cerebro funciona algo que cuando la persona me dice Pablo, Ujú, algo inconsciente dice, esta persona me conoce. O ujú, sea, yo escucho mi nombre y me relajo, ujú, ¿sí? Entonces, es preparar el cerebro para ese escenario de después dar la venta, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, es fundamental. Ahora, por ejemplo, yo te estoy hablando en ese caso de esas nacionalidades, que si ya son amigos queda súper lindo, ujú, pero en el caso de una venta no es tan efectivo. Si no te digo que sea mal, pero no es tan efectivo. Y en ujú. el caso, por ejemplo, ahora de los jóvenes, bro, man, hola, bro, ¿cómo estás, bro? Y, o sea, Es mi nombre es Pablo, totalmente vuelvo y repito, o sea, despersonalizado, es ¿no? fundamental el Ujú, romper el hielo bien. Eso es ujú. la primer clave. Claro, Este, una segunda clave que te puedo llegar a dar es eh, hacer buenas preguntas. Eso es claro, fundamental. claro. Te puedo contar, bueno, te conté recién la experiencia en la venta de turismo, pero también yo vendía productos en unas máquinas que hacían unas cosas para la salud y estaba entrenando un vendedor. Y caímos a la casa sin saber nosotros de un médico. Muy bien. Entonces yo venía a hablar de salud. Yo sé cómo funciona esa máquina, pero no sé mucho de medicina. Entonces yo iba haciendo preguntas y, por ejemplo, esta máquina le quitaba el azúcar a las frutas y etc. Entonces, bueno, en vez de ponerme a dar una charla de lo malo que era el azúcar en el cuerpo, le pregunté, ¿qué escuchó usted de lo malo que es el azúcar en el cuerpo? Y me dio una clase magistral. Aprendí muchísimo ahí, Ujú, ¿sí? Porque lo importante de hacer buenas preguntas es entender que el vendedor a la cabeza del cliente es mentiroso. Todo ujú. lo que yo diga es O mentira aprovechado, ¿no? o Ujú, aprovechado. Exacto. ujú, Entonces, si yo me siento en una casa y digo, no, el azúcar es súper mala porque causa esto, 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 y la Coca-Cola tiene azúcar y estos jugos tienen azúcar, pero lo que dije la marca, pero las sodas tienen azúcar, estos jugos que dicen naturales tienen azúcar agregados. Entonces la gente en su cabeza está pensando, este me está mintiendo. O sea, yo lo voy a buscar en Google a ver qué azúcar tiene ese jugo que él me dijo que está mal. Pero si el cliente dice, el azúcar es mala, ya lo está diciendo el cliente. ¿Sí? O sea, si es enseñar con preguntas, ¿sí? Todo lo que yo claro. quiero que la persona diga, o lo que yo quiero decir, lo pregunto y escucho de la persona. Ujú, Y eso es una técnica que lleva mucho tiempo aprender y desarrollar. Es una de las cosas que más me ha costado, porque ahora sí yo estoy entrenando de forma independiente, pero antes he entrenado para otras empresas. Pero enseñarle a los vendedores a vender preguntando es una de las técnicas más difíciles para desarrollar. Yo tengo un ejercicio, tengo un taller que les hago hacer, que es escribir su speech de ventas, ¿sí? Y después transformar ese speech en preguntas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la persona va contestando y al final, cuando llego al momento del cierre, no va a tener objeciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, no enseño a resolver objeciones. ujú. Y la gente como, no, yo quiero una clase de objeciones. No, no te enseño a resolver objeciones. ¿Por qué? Porque yo te enseño a vender desde el momento uno hasta Ajá, llegar al cierre con la menor cantidad de objeciones posibles. sí. Cosa, volviendo hablando de lo mismo, una tercera recomendación que puedo llegar a dar es siempre sean honestos. Ujú, ¿Sí? Siempre sean honestos. ujú, Si una persona no necesita, no sé, un seguro de $2 millones,
o sabemos que no lo puede pagar, a los que venden seguros, le voy a vender una póliza más chica o la Claro, póliza que se ajusta a las necesidades de esas personas. de Si acuerdo. vendo ollas, no le voy a vender un set de 15 ollas a una persona soltera, Ujú. ¿sí? Es s- ser honesto, tener principios, tener valores, ¿sí? Claro, Lo primero, por ejemplo, para los que son dueños de empresa o tienen negocios que no hacen la venta al público directamente, yo también he hecho muchísimas entrevistas a vendedores y existen muchos test psicológicos y pruebas y también hay preguntas que uno puede hacer para identificar una personalidad, una persona con vocación de servicio, ¿sí? Los mejores vendedores profesionales a lo largo del tiempo y que no te van a traer problemas a tu compañía son personas que lo hacen porque les gusta servir, porque tienen una buena vocación de servicio. de Tiene acuerdo. que ser ambicioso también, es otra de las características que me gusta a mí, Sí, sí, porque no. el vendedor tiene que Ambicioso, tener de hambre y ganas acuerdo. de crecer, pero Ujú. fundamental que sea honesto. ¿Y cómo me doy cuenta que es honesto? Porque tiene una vocación de servicio, Está ¿sí? genial. Me gusta. Eso es un buen consejo que le daría a las personas que tienen que contratar vendedores. Esa Muy es la bien. clave fundamental. Muy bien, me gusta. Fíjate, entonces, yo creo que ahí yo no le daría, o sea, no complicaría más la situación. O sea, yo diría, lo estás diciendo bien, empatía, estás hablando de escuchar, estás Sí, hablando de preguntar correctamente y de ser honesto. Listo. exactamente. Yo Ese es en resumen. agregaría, y era lo que hace rato, disculpa, estaba como interrumpiendo, es que referente a la queja, y te digo, es que mañana doy un taller en una penitenciaría de aquí, en un Ujú, programa muy interesante que tiene que ver con ayudarle a la gente que está a punto de salir de la cárcel, que se quiere reincorporar y de repente ya no les es tan fácil a que sean emprendedores. Y les vamos a dar un taller, bueno, yo y otros, pero a mí me me toca encanta. darles de atención al cliente. Y entonces, a la hora de hablar de la queja, yo les diría esto, y a ver si te sirve a ti de complemento. A ver, Cuando alguien se queja, más allá de traerte un problema, está diciéndote, hey, necesito que me escuches, aquí hay algo que no quiero, y si se toma la molestia de quejarse y darte información, de alguna manera inconscientemente te está diciendo, hey, me preocupa que no estás haciéndolo bien, esto corrígelo porque te quiero volver a comprar. ¿Cuánta exacto, gente hay estadísticas que te dicen, puede ser que a la gente, mucha gente no le guste algo, pero solamente el 5% se queja? ¿Qué pasa con todos los demás? Por ejemplo, en un servicio de un restaurante, ¿dónde lo vas a ver súper fácil reflejado? En la manera en que te retribuye con una propina. exacto, Habrá quien no lo haga, no le importó, no pasó nada. Habrá quien se molestó, pero vio tu interés en atenderle mejor y entonces retribuye eso. Y habrá quien se sienta así súper atendido y quiera retribuirte y te vea desde otro lugar. Pero muchas veces también habría que ver eso, ¿no? Y eso se me hace interesantísimo. es súper Decir, interesante lo que estás mencionando. "Mm, Y volviendo a los que tienen negocios, ¿no es cierto? Yo conozco muchos emprendedores y dueños de negocio que, por ejemplo, hoy están súper de moda los reviews, algo súper valioso porque yo también reviso los reviews ujú, cuando quiero comprar un producto o ir a recibir claro, un servicio o claro, en un restaurante, como el ejemplo que usaste. ujú". Y tengo muchos amigos, dueños de negocio, que borran los malos comentarios, Sí, borran las no, no lo quejas. hagas, no, no, Y como dijiste, las quejas es una gran oportunidad de servir. claro, Vuelvo a hablar, la venta es servicio, claro. ¿sí? Ujú. Entonces, es fundamental prestar atención a ese cliente que se queja o en este caso ese que se queja, porque el que se queja o expresa un 5% de la molestia global que tiene en realidad. Claro. Entonces, a ese que se está quejando, ven, siéntate. Te agradezco, ¿no? Porque me des esa retroalimentación. Exactamente, Sí, exactamente. No hay que totalmente. tomarse nada personal, no hay que Así es, tomárselo personal. totalmente. No están quejándose de Pablo, están Es quejándose correcto. de un servicio o un producto y lógico. Es lógico que va a haber gente que no va a estar contenta y hay que amigarse con eso también, pero verlo Claro, como una oportunidad de servir. claro. Y sabes que desde ese lugar también algo que a mí me gustaría cerrar con esto, Sí, eh, sería
a ver qué te pasa con esto. ¿Cuántas personas llegas a puede ser en presencial en un centro de atención o puede ser telefónicamente y hablas con alguien, estás hablando de algo que no está funcionando y como que te hace ver perdón, usted está hablando al banco, pero pues yo soy Pablo y no tengo idea, o sea, es como, lo que quiero decir es, cuando tú estás dando la cara a un cliente, pues claro que soy Pepe, no soy el Bank of America o lo que sea, ¿no? Sí, Sin embargo, para el cliente yo soy esa marca, yo soy la organización y tomar esta parte del servicio y de entender y ponerme en la situación va a volver a esta primera parte que hablabas de ser empático y no más bien quitarme ahí y decir, pues así son. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? O sea, así como diciendo, sorry, yo no soy exacto. quien te lo puede atender y no hacer más allá, ¿no? O sea, creo Sí, que el sí, sí. vendedor también tiene que aprender a agregar valor, Exactamente, a aceptar exactamente. cuando algo no lo puede hacer y a dar lo más que pueda de su ser. Y no estoy hablando de descuentos, ni estoy hablando de necesariamente eh, dar muchas cosas, pero hacer que la experiencia de ese cliente sea maravillosa. Y entonces eso te va a ser memorable. Exactamente. Sí, sí, Muy sí. bien. Tienes toda la razón Pablo, del mundo. ¿qué sigue contigo? O sea, ok, estás empezando con toda esta parte. Háblanos del primer proyecto que quieres que la gente te recuerde. Yo quiero buscar a Pablo en sus redes. Ahorita nos darás a todos tus redes. ¿Qué quieres que recuerden de ti? Bueno, lo primero que tienes que hacer es seguirme en redes sociales, ¿sí? Estoy trabajando en mi Instagram, estoy grabando contenido para subir ahí varios tips de ventas, Bien. varios tips para la comunicación. Estoy escribiendo un libro que se llama Vende sin hablar, que justamente se trata de lo que hablábamos hoy día, de aprender a escuchar, de hacer silencios. Hay una frase que me encanta de Alex Day que dice, el que habla primero pierde. Ujú. Entonces, entender bajo esa línea de conceptos está escrito un libro que es algo que realmente va a cambiar la forma en la que venden y la forma en la que están vistos los vendedores en esta nueva era. Claro. Entonces estoy súper entusiasmado con ese libro, pero bueno, armando mi comunidad, estoy grabando un curso también donde hay varios tips de venta este, para llegar, el objetivo del curso es que la persona llegue al final, al momento del cierre, sin ninguna objeción. Así que también, bueno, gracias a Speakerpreneur, preparándome para dar conferencias eh, y bueno, llevar esto que yo siento que ha cambiado mi vida, que es aprender a vender, ayudar a bendecir la vida de otras personas. Así Está. que, bueno, vamos a dejar ahí, me imagino, escrito mi Sí, Instagram claro, para que me claro, empiecen a aquí seguir. lo pondremos. Ajá. Y estén atentos para cuando lance mi libro, estén atentos para cuando lance el curso, van a ser más que bienvenidos a compartir conmigo. Genial. Pues Pablo, muchísimas gracias. Bienvenido Gracias a a ti, Pepe, por el este espacio, por el espacio. lugar. Es tu La casa pasé súper también. bien, gracias. No, igualmente. Y para todos ustedes, no olviden que este es uno de muchos capítulos. Si te interesan temas de desarrollo humano, quieres ser una mejor persona, yo te invito a que tomes conciencia de qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que ver, disfrutes lo que haces y te des cuenta que si algo llega a tu vida y se acerca a ti es porque tiene las herramientas para hacerlo y una frase que me encanta para esto es decir, lo que ves es lo que hay. Y con el contexto y todo lo que te rodea, seguramente puedes lograr. Mil gracias, Pablo, mil gracias a ti y cada uno de ustedes Gracias. por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Chao, chao.